Antes, la Universidad Técnica del Norte les da la más cordial bienvenida a esta modalidad en línea. Alexander Horna les saluda, su tutor. En esta tarde vamos a realizar la presentación de la unidad 2. El tema es los conjuntos. Como indicaciones generales, por favor silenciar sus micrófonos y en caso de tener alguna pregunta o alguna duda, por favor hacerlo a través del foro de dudas e inquietudes. La agenda para hoy día está contenida en estos 4 puntos. Conceptos básicos, operaciones con conjuntos. Vamos a ver unos ejemplos sobre las operaciones de conjuntos y finalmente líneas generales. Conceptos básicos. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una colección bien definida de objetos de cualquier clase que poseen algo en común, a los cuales se llama elementos. Se denota con las letras mayúsculas del alfabeto A, B, C y se representa mediante llaves. Un conjunto puede determinarse de 2 formas, por extensión y por comprensión. Por extensión se da cuando se listan o enumeran uno a uno los elementos del conjunto. En este caso, como ejemplo, el conjunto A con los elementos A, E, I, O, U. Este mismo ejemplo, por comprensión, podemos apreciar lo que se da cuando una propiedad que cumplen todos los elementos del conjunto y solo ellos. En este caso podemos ver que el conjunto B está denotado por X tales que es una vocal. La característica del conjunto A son las vocales que se denotan por comprensión como lo mostramos en el conjunto B. Operaciones entre conjuntos. Vamos a tomar como ejemplo el conjunto A, que están los elementos 1, 2 y 3. En el conjunto B, los elementos 3, 4 y 5. Y el conjunto universo, donde apreciamos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso vamos a hablar del tema de las operaciones con conjuntos. Como primero podemos apreciar la unión. La unión de los 2 conjuntos A y B, como se denota aquí abajo, A unión B. En este caso, A unión B es los elementos de los 2 conjuntos. En este caso, A y B. Y lo podemos apreciar que está escrito en la parte de abajo, A unión B, que son los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Para el caso de la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, está expresado A intersección B. Son los elementos comunes de los 2 conjuntos. En este caso, A intersección B solo tiene común el número 3. Y esa sería la solución de la intersección. Continuando con la diferencia de conjuntos, podemos apreciar que se denota A/B o A-medio B. En este caso, la diferencia de conjuntos es todos los elementos que se encuentran en el conjunto A, excepto los del conjunto B. Claramente se puede apreciar el sombreado, el conjunto A, diferencia de B. En este caso, A, diferencia de B, son solo los elementos 1 y 2. Finalmente, el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto se denota con la letra, en este caso como ejemplo, en la letra A y la letra C pequeñita. Es el complemento del conjunto. El complemento del conjunto es todos los elementos que le faltan al conjunto A para ser universo. En este caso, el conjunto A son los elementos 1, 2 y 3. Por tanto, el complemento de A es lo que le falta para llegar al universo, que serían los elementos 4, 5 y 6, que claramente se aprecia en la figura. Vamos a ver unos ejemplos en este tema de las operaciones de conjuntos. Sean los conjuntos el universo formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los conjuntos A con los elementos 2, 3, 5, 7, 9. El conjunto B con los elementos 3, 4, 6, 8, 10.
y el conjunto C con los elementos 1, 5, 6, 7 y 10. Y vamos a realizar la siguiente operación. A unión B intersección C, unión el complemento de B. En este caso, vamos a descomponer esta expresión y vamos a iniciar resolviendo lo más simple desde adentro de la expresión. En este caso vamos a tomar todos los conjuntos y los vamos a hacer y los vamos a dibujar en el diagrama de Venn, como está mostrado aquí en esta figura. Podemos apreciar que el conjunto A tiene todos sus elementos, en este caso es el 2, 3, 5 y 9, que a la vez se encuentran también ciertos elementos en el conjunto B, en este caso entre el conjunto A y el conjunto B, claramente podemos apreciar que se encuentra el número 3 que está en rojo. Los elementos los hemos ubicado por colores para poder hacer la diferenciación y poder verificar si son o no son comunes con respecto al resto de conjuntos. En este caso, el conjunto B tiene los elementos 3, 4, 8, 6 y 10. En este caso podemos apreciar que los elementos 6 y 10 son comunes con el conjunto C y están dibujados con el color celeste. Finalmente, podemos decir que el conjunto C tiene los siguientes elementos. El 1, que no es común con ninguno de los elementos. El 5 y 7 es común con el conjunto A y B. Y el 1 no tiene elementos comunes. Continuando la resolución de este problema, y como les había comentado, vamos a particionar la expresión. En este caso, vamos a hallar el conjunto A, que en este caso son los elementos 2, 3, 5 y 7. Ahora va el siguiente pedazo de la expresión que vamos a resolver es B intersección C. B intersección C claramente vemos en el gráfico que son los elementos 6 y 10. Luego de esto, vamos a hallar la unión entre el conjunto A y B intersección C, que son las dos expresiones anteriores. En este caso, los elementos que nos quedan luego de esta expresión son el 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Continuando con la resolución, ahora vamos a buscar el complemento de B. El complemento de B, claramente apreciamos que son todos los elementos que le faltan al B para hacer el universo. Y estos son el 1, 2, 5, 7 y 9. Y finalmente vamos a evaluar las dos últimas expresiones. A unión B intersección C unido al complemento de B. Y nos queda como resultado 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 y 10. Que sería la unión entre las dos últimas expresiones. Y que nos da como resultado la expresión final. Vamos a resolver el ejemplo 2. Problemas con conjuntos. En una encuesta a 40 personas sobre sus deportes olímpicos preferidos, se encontró que a 20 les gusta la gimnasia, a 20 la natación y a 12 el ciclismo. A 5 de estas personas les gusta simultáneamente los 3 deportes. A 8 la gimnasia, 5 la natación, a 8 la gimnasia y la natación, perdón. A 7 la gimnasia y el ciclismo, y a 6 la natación y el ciclismo. Ya, en este caso tenemos claramente dividido las personas en 3 conjuntos, que son conjuntos que se pueden apreciar aquí claramente subrayados, ¿ya? Son entre la gimnasia, la natación y el ciclismo. Vamos a resolver este problema haciendo la diagramación del diagrama de Venn. Vamos a meter todos los datos que hemos obtenido aquí en el enunciado en el diagrama de Venn, que nos quedaría de esta manera. Podemos ver que el conjunto universo claramente tiene 40 personas. Los datos nos dicen que la gimnasia, las personas que les gusta gimnasia son 20,
A las personas que les gusta la natación son 20 y a las que les gusta el ciclismo son 12 personas. Luego de esto, los datos nos dicen que a 5 de estas personas les gusta simultáneamente los 3 deportes. En este caso sería la intersección de los 3 conjuntos, son las 5 personas. Como siguiente dato, nos dice que a 8 personas les gusta la gimnasia y la natación. Entonces, como ya tenemos en este caso 5 personas que les gusta la gimnasia y la natación, nos queda por restar en esta área libre que también es común entre las personas que les gusta gimnasia y natación, 3, que suman 8 personas que les gusta la gimnasia y la natación. Continuando con los datos, se aprecia que a 7 les gusta la gimnasia y el ciclismo. Entre estos dos elementos ya tenemos 5 personas que les gustan estos dos deportes. Para llegar a 7 personas que les gusta la gimnasia y el ciclismo, nos faltarían solo 2. Y finalmente, a 6 personas les gusta la natación y el ciclismo. Como ya contamos con 5 personas en común de este deporte, solo nos restaría una persona que les gusta el deporte. Y le escribimos aquí con este recuadro rosado. Ahora, como ya disponemos de parte de los elementos intersecados entre los conjuntos, podemos ya obtener el resultado de las personas que solo les gusta el único deporte, en este caso gimnasia, natación o ciclismo. Y lo haríamos restando. El valor que tenemos del conjunto, que en este caso para gimnasia es 20, restaríamos de los elementos comunes con los otros conjuntos, que sería en este caso 3, 5 y 2. Como resultado nos daría 10 personas que solo les gusta la gimnasia. De la misma manera, a las personas que les gusta natación, tenemos el número de personas total que les gusta la natación es 20, y restando de los valores que ya tenemos escritos como comunes, de personas comunes, el resultado sería 11 personas, que sumaría una totalidad de 20 personas que les gusta la natación, aun cuando muchas de ellas compartan gustos por otros deportes. Y finalmente, para el caso de los ciclistas, son 12 personas. Como ya contamos con 8 personas que también les gusta otros deportes, restaríamos 12 menos 8 y nos daría 4. Finalmente ya tenemos ingresado todos los datos del enunciado dentro del diagrama de Venn. Ahora nos faltaría el último desarrollo de este caso, que sería cuántos elementos no les gusta o cuántas personas no les gusta ninguno de los deportes. Para ello, lo que haríamos es restar el total de las personas del conjunto universo menos a las personas que les gustan los deportes. En este caso serían solo 4, porque la suma de los conjuntos nos da 36 personas que les gusta al menos uno de los 3 deportes o todos los deportes. Ya, entonces esta es la resolución del diagrama de Venn. Vamos a contestar estas preguntas que se encuentran aquí expresadas. Vamos a ver aquí. ¿Cuántas personas les gusta la natación y el ciclismo, pero no la gimnasia? En este caso podemos apreciar que a las personas que les gusta la natación y el ciclismo son 6, pero a la que no le gusta la gimnasia solamente es una. En este caso la respuesta está en rosado, por eso es solo una persona. ¿A cuántas les gusta el gimnasio o el ciclismo, pero no la natación? En este caso, a las personas que les gusta la gimnasia o el ciclismo,
pero no la natación, son estos tres grupos de personas. Son que están aquí con colores gris, celeste y amarillito. Serían 10 más 2 más 4, serían 16 personas que les gusta la gimnasia o el ciclismo, pero no la natación. Tercera pregunta, ¿a cuántas personas les gusta solo uno de los deportes mencionados? En este caso, se puede apreciar que los valores no intersecados o que no tienen intersección son a las personas que no les gusta más allá de solo un deporte. Entonces deberíamos sumar 10 más 11 y más 4, que son las personas que solo les gusta un deporte. Entonces la respuesta es 25 personas. La pregunta dice, ¿a cuántas personas les gusta exclusivamente la gimnasia y el ciclismo? En este caso apreciamos que entre gimnasia y ciclismo existen 7 personas en común, pero menciona que no les gusta, que solo exclusivamente les gusta gimnasia y ciclismo, o sea, no les gusta necesariamente la natación. Entonces, en este caso la respuesta es 2, porque dice exclusivamente gimnasia y ciclismo. Y finalmente, la última pregunta dice, ¿a cuántos no les gusta ninguno de los deportes mencionados? Como les había comentado, dentro de los conjuntos están solo las personas que les gusta al menos un deporte. Por tanto, al resto de preguntas que estarían fuera de estos tres conjuntos no les gusta ningún deporte, que sería el número 4. Con esto terminamos la resolución de este problema. Ejemplo número 3. Represente en un diagrama de Venn la siguiente operación. A intersección B, unión A diferencia con C. Como en este caso tenemos tres conjuntos, para la representación del diagrama de Venn la haremos de la siguiente manera. Tenemos tres conjuntos entrelazados entre sí y la operación A intersección B está sombreada en la primera imagen. Y el conjunto universo obviamente denota esta área de afuera de la intersección de los tres conjuntos. Continuando con la resolución, vamos a hacer la diferencia entre A y C. Entonces, la diferencia entre A y C es todo lo que está en A, pero que no está en C. Y está sombreado en este diagrama número 2. Y finalmente vamos a hacer la unión del diagrama 1 con el diagrama 2, que nos daría el resultado final, que sería la A intersección B unión A diferencia con C. Entonces, si nos fijamos en el diagrama 1 y en el diagrama 2, parte del resultado de la unión ya se encuentra en los dos, pero como ese no se repite, simplemente en el caso de la unión, solo cuenta una sola vez los elementos, aun cuando exista la unión, podemos apreciar que el diagrama tenemos que sombrear todas estas áreas. Con esto hemos terminado el tema de los ejemplos. Como lineamientos generales, se les recuerda que debemos usar los foros. En este caso, el foro de cartelera en línea, que sirve para comunicados oficiales. La cafetería virtual, que es un área social. El foro de dudas e inquietudes, donde debemos ingresar todas las dudas que tengamos y en el caso de ciertos compañeros que puedan también ayudarnos resolviendo ciertas dudas del resto de compañeros, muy agradecido por esa ayuda. Muchas gracias. La Universidad Técnica del Norte agradece su presencia. Estaremos a las órdenes para recibir todas sus dudas e inquietudes a través del foro. Muchas gracias.